Bueno, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra clase de introducción a las series de tiempo. Entonces, para empezar, recordemos eh, algo de lo que estábamos hablando la vez pasada. ¿Listo? Entonces, esperen, les pongo por aquí el tablero. Entonces, me corrigen si estoy equivocado, por favor. Nos habíamos quedado, estábamos hablando de las funciones de autocorrelación simple y parcial, ¿cierto? Entonces, dijimos que la función de autocorrelación, aquí quiero poner por acá un momento la fecha, hoy estamos a 13. ¿Listo? Entonces dijimos que la función de autocorrelación simple la denotábamos con la letra ρS. Y que ρS es igual a ¿qué? A la correlación entre YT menos S, que es igual a ¿qué? A la covarianza entre YT y YT menos S sobre la varianza de YT. Que eso es igual a ¿qué? La covarianza, ¿qué letra usábamos? La letra gamma. Entonces, gamma S sobre gamma 0. ¿Listo? Esa es nuestra definición de la correlación simple. Y cuando graficamos cada uno de esos valores, la función decrece a 0. ¿Cierto? Dijimos que el límite de ρS cuando S tiende a infinito es igual a 0, porque la función va decreciendo. Es decir, la relación lineal, el grado de relación lineal que hay entre la variable y sus observaciones va disminuyendo a medida que aumentan los rezagos, es decir, a medida que aumenta la distancia entre las observaciones. Porque recuerden que el rezago indica la distancia entre las observaciones. Entonces, vamos a hablar de la función de autocorrelación parcial. Como habíamos dicho, básicamente la función de autocorrelación parcial lo que hace es calcular la correlación entre dos observaciones, quitando del medio las observaciones intermedias, ¿cierto? Entonces voy a volver un momento acá a la presentación para hablar de la función de autocorrelación parcial. Y habíamos mencionado que hay dos métodos para calcular esa correlación que definimos con la letra ρS asterisco para diferenciarla de la correlación simple. Entonces, estábamos por acá. ¿Listo? Entonces, la función de autocorrelación parcial mide el exceso de autocorrelación debida a YT-S. ¿Sí? Y se calcula como la correlación entre YT y YT-S después de eliminar el efecto de todas las variables aleatorias que están entre ellas. Es decir, que la correlación entre YT y YT-S es la correlación entre las dos variables, quitando del medio el efecto de los datos que están entre ellas dos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero calcular, vámonos acá, eso quiere decir que si yo quiero calcular ρ3 asterisco, eso es igual a ¿qué? A la correlación parcial entre YT y YT menos S
quitando, ¿qué? El El efecto. rezago, Exactamente, pero ¿cuáles rezagos? Quitando el efecto de qué variables. los del medio. Y entre YT, esperen un momento que yo puse aquí un valor que no es. ¿Cuál sería el valor, los valores que tenemos que quitar en este caso entre YT y YT-3? YT-1 y YT-1 y YT-2. YT-2. Muy bien. YT-1 y YT-2. ¿Listo? Entonces, una vez hemos quitado el efecto de esas dos observaciones, vamos a tener la correlación neta, ¿cierto? El exceso de correlación, de autocorrelación que se debe ¿a quién? A YT-3. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que ρ1 asterisco, que es igual a la correlación entre YT y YT-1, ¿cuántos efectos tenemos que eliminar? ¿Qué valores Ninguno. intermedios hay? Ninguno, ¿cierto? No hay efectos intermedios. Y esa correlación sería igual que si fuera la simple. Exactamente. Por eso decimos que uno puede demostrar, por esa razón, que ρ1 asterisco es igual a ρ1. Y para cualquier proceso vamos a poder demostrar esto. ¿Listo? Porque tiene sentido, ¿cierto? No hay ningún valor intermedio que tengamos que eliminar en la relación. Entonces, como ustedes dijeron, ninguno o cero es lo que tenemos en este caso en cuenta. Profe, perdón, Ahora, una pregunta. sí, claro, Ese, Manuela, dime. ese es el rezago, ¿verdad? Sí, ese es el Ah, rezago listo. y lo que estamos haciendo alusión a ese rezago es la distancia entre las observaciones. Dime. Ah, listo, ya, era solo eso, gracias. Perfecto. Entonces, miren que hay dos métodos para calcular, ya lo vamos a hacer, ya les voy a decir, vamos a ir al aula virtual y vamos a descargar un archivo para hacer un ejemplo. ¿Listo? Entonces, hay dos métodos para calcular la correlación parcial. Entonces voy a escribir aquí métodos. Ustedes los tienen ahí en las diapositivas, yo los voy a referenciar aquí un momentico. Primero está el método de regresión y está el método de Joule y Walker. Entonces, miren que ese método de regresión, yo no lo puse acá en las diapositivas, bueno, lo tengo que poner ahora, lo pongo porque yo sí lo tengo en otra diapositiva. Entonces, voy a ponerlo acá, ¿listo? Entonces, método 1. ρ1 asterisco es igual al beta 1 estimado de la regresión entre YT y YT-1. ρ2 asterisco va a ser igual al beta 2 estimado de la regresión entre YT-1 y YT-2. Eso quiere decir que ρS asterisco va a ser igual a ¿qué? Al beta S estimado
de YT en función de YT menos 1, YT menos 2, hasta YT menos S. ¿Listo? Ahora, recordemos lo que estamos midiendo. Estamos hablando de la correlación parcial, del exceso de correlación neto de las otras variables. Por ejemplo, nosotros que calculábamos cuando hacíamos una derivada parcial, el efecto entre las dos variables, ¿cierto? Dejando todo lo demás constante. El beta de una regresión, de un modelo de regresión múltiple o simple, es igual a ¿qué? A la derivada parcial, es decir, a la relación entre cómo cambia YT cuando cambia YT menos 1. El ρ2 asterisco va a ser igual a ¿qué? Al coeficiente de cómo cambia YT cuando cambia YT menos 2. Y así sucesivamente yo voy a poder calcular cada una de las correlaciones parciales de esa variable. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que el método de regresión no garantiza que ρ1 asterisco sea igual a ρ1. Por eso ese es el método que no utilizamos. Es una forma de calcularlo porque teóricamente el modelo de regresión le permite a usted calcular correlaciones parciales. Pero por eso utilizamos el método de Joule-Walker. El método de Joule-Walker sí permite que demostrar que ρ1 asterisco es igual a 1. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver cómo se calcula. Entonces, quiero que por favor vayan al aula virtual para que hagamos lo siguiente. Van a abrir su Stata y ya les digo qué archivos vamos a abrir. Ya pongo la pantalla otra vez, que tuve que cerrarle un momento. Entonces ahí en el aula virtual vamos a ir a la unidad 2 de introducción a las series de tiempo. Ven que yo estoy también ingresando. Se me había salido. Y en la carpeta de Excel van a descargar un archivo que se llama cálculo FAC-S y FAC-P. Listo. Entonces miren, acá en el aula acá en la carpetas, archivos Excel, archivos Stata, vamos a entrar a la carpeta de archivos Excel y van a descargar el archivo que se llama cálculo FAC-S y FAC-P. ¿Listo? Y en la carpeta de archivos Stata, bueno, y también van a descargar esta que se llama serie Y. ¿Listo? Serie Y, que es la misma serie que vamos a utilizar acá, pero la vamos a cargar en Stata. Entonces, cálculo de la FAC-S y FAC-P,
y serie Y. ¿Listo? Esos dos archivos. Estos dos archivos. Y de la carpeta de Stata, los archivos, o más bien el archivo que dice cálculo de la FAC S y FAC P. Esto acá de Stata. FAC S y FAC P. De una vez descarguen todo y lo tenemos ahí que ahorita lo vamos a utilizar. ¿Listo? De Stata y de Excel. Los tres archivos de cada uno. De una vez. Para ahora no tener que volverlo a descargar. Bueno, mientras esto abre, Sebastián, cuéntame. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. Si puede repetir de nuevo, que es que me perdí. Sí, claro. Van a entrar a la carpeta de archivos Excel y van a descargar los tres archivos de una vez. Ya les digo cuál vamos a utilizar. Y de la carpeta de archivos Stata, como les estoy mostrando acá, también los tres archivos. ¿Listo? Los tres archivos DO. Ah, bueno. Gracias. Listo. Entonces, bueno, este método de Julie Walker consiste en dividir el determinante de dos arreglos matriciales que ellos proponen. Entonces, vamos a tener que, voy a copiarlo aquí, yo les actualizo las diapositivas con esto más tarde o mañana. Entonces, vamos a tener que esto va a ser la división, no, me quedó muy pequeño, muy bajito. Y esto es más grande. Entonces, vamos a decir que, vamos a hacerlo acá, rho S asterisco va a ser igual a, entonces, vamos a tener el determinante de esta matriz, que va a ser una combinación de la matriz de correlaciones, es decir, 1, rho 1, hasta rho S menos 2 y rho S menos 1. La voy a copiar y ahorita la explicamos un poco. Rho 1, 1, rho S menos 3, rho S menos 2. Y esto hasta rho S menos 2 y rho 1. Esta última columna es simplemente la columna de correlaciones, desde rho 1 hasta
rho S. Rho S menos 1, rho S. Uy. Entonces, aquí tenemos esto hasta 1. Rho 1. Y acá tenemos rho S menos 3. Y esa es la matriz del numerador. Y el denominador, pues vamos a tener simplemente una matriz de correlaciones común y corriente, de correlaciones de Pearson, ¿sí? Entonces, voy a decir que... Ábreme Excel. Esta matriz de correlaciones es igual a uno uno y 1, ¿cierto? Es decir, rho 1 ya cuando lo termine de escribir pasamos al Excel, ¿listo? Y ahí les voy a mostrar cómo podemos calcular todo esto. Entonces, rho S menos 2 hasta rho S menos 1. Rho S menos 3 hasta rho S menos 2. Entonces, como ya les dije, yo les pongo la ya hecha en LaTeX más bonito la matriz, pero para nuestra explicación de ahora simplemente voy a poner esta. Entonces esto va hasta rho S menos 2 y rho S menos 3. Rho S menos 1 y rho S menos 2. Bueno. ¿Listo? Miren que lo que tenemos acá son dos matrices que están conformadas por las correlaciones simples de la serie. Entonces, miren que la de abajo es solo una matriz de correlaciones. Miren que la diagonal es 1, ¿cierto? Es una matriz de correlaciones. ¿De cuáles correlaciones? De las correlaciones simples que ya hemos calculado anteriormente. Entonces, simplemente hacemos un arreglo matricial. Si yo voy a calcular rho, por ejemplo, rho 3, lo que voy a hacer es tener una matriz. ¿De qué orden? De orden 3 sobre una matriz de orden 3. Y a esas dos matrices le voy a sacar el determinante, y el cociente de ese determinante es el coeficiente de correlación parcial de Julie Walker. Entonces, por ejemplo, miren que la matriz de arriba es la misma matriz de abajo. ¿Qué cambia? Solo el último vector columna es diferente. Porque miren que el último vector columna de esa matriz es el vector de las correlaciones. ¿Sí ven? Organizadas. Desde 1 hasta rho S. Es decir, que una matriz, que el cálculo de rho 2 asterisco va a ser igual a ¿qué? A una matriz que tiene rho 1 y rho 2. La matriz, el cálculo de la correlación parcial de orden 3 va a tener
en la última columna, ρ1, ρ2 y ρ3, y así sucesivamente. Entonces, voy a ponerlo acá abajo, por ejemplo. Si queremos calcular ρ1 asterisco, ya sabemos que esto es igual a ¿qué? A ρ1. ¿A qué es igual ρ2 asterisco? Entonces ρ2 asterisco va a ser igual a la división de ¿qué matriz? Vamos arriba un momento. Entonces, miren que el numerador va a tener que, ya sabemos que la matriz de arriba va a ser de orden 2 por 2 y la matriz de abajo va a ser de orden 2 por 2. ¿Sí? Entonces la matriz de arriba, ¿cómo sería? 1, ¿hasta qué? Hasta ρ2. El elemento 1, 2 sería ρ1 y el elemento 2, 1 sería ¿ρ qué? ρ1, porque ese ¿cuánto es? 2. Entonces, ρs menos 1 me da ρ1. Es decir, que la matriz ρ2 es igual a la siguiente matriz. Entonces tenemos ρ1 1, ¿cierto? ρ1, ρ1 y ρ2. Y la matriz de correlaciones, la matriz 2 por 2 de correlaciones, simplemente es que 1 y 1 en la diagonal, ρ1 y ρ1. ¿Cómo sería ρ3? Uy, ρ3 asterisco, ¿cómo sería? 1, ρ1 y hasta ρ2. 1, ρ1, ah, ok, me estás hablando de la primera fila, ¿cierto? Sí, Pero ¿cuál? ¿En la matriz del numerador o del denominador? Porque en el numerador recuerda que la última columna es el vector columna de las correlaciones. Es decir que en ρ3, mira que tendríamos, voy a ponerlo desde aquí. Hasta aquí. Tendríamos arriba ¿qué? Entonces, 1, ρ1, ¿hasta qué? Hasta ρ1, porque el último vector columna son las correlaciones ordenadas en orden ascendente. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número que vamos a calcular. En este caso vamos a calcular ρ3, es decir, que iría hasta ρ3 ese vector columna. Es decir, siempre podemos empezar a hacer la matriz de la siguiente forma. Igual, esto lo hace el computador por nosotros. Yo les voy a mostrar ahorita cómo lo podemos hacer manualmente para que ustedes vean que lo que hace el computador. ¿Sí? Entonces esto sería ρ1, ρ2, ρ3. Eso es lo primero que puedo empezar definiendo, que es lo más sencillo. Pero más sencillo que eso es la matriz de correlaciones, es decir, el denominador, ¿cierto? 1, 1, 1, ρ1, ρ2, ρ1, ¿cierto? Matriz de correlaciones. Como es simétrica, entonces, ρ1, ρ2 y ρ1. ¿Y qué pasa? Esto mismo se repite arriba en el numerador. Es decir, 1, 1, ρ1, ρ1,
ρ2 y ρ1. Si ven que lo único que cambia de las dos matrices es la última columna, esta que les separé acá en azulito, esta, ¿sí ven? La única diferencia entre las dos matrices es la última columna. ¿Listo? Hagamos esto en el archivo de Excel primero. Entonces voy a minimizar acá un momento y voy a mostrarles acá el archivo. Pónganme mucho cuidado, por favor, a todos. El archivo yo después se los subo resuelto y todo, pero quiero que hagan el ejercicio ustedes de irlo haciendo conmigo para que vayan entendiendo y si tienen alguna inquietud, me la puedan decir de una vez, ¿vale? Entonces, vamos a calcular en la hoja 1 la función de autocorrelación simple y en la hoja 2 la función de autocorrelación parcial. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una serie YT, un proceso estocástico con 13 observaciones. Entonces voy acá un momento a poner en el tablero, voy a vamos a ponerle cálculo. FAC-S y FAC-P. ¿Listo? Para ir haciendo las anotaciones necesarias para resolverlo todo. ¿Listo? Entonces, primero, tenemos YT con T igual desde 1 hasta 13. ¿Listo? T mayúscula, 13 observaciones. Entonces, vamos a calcular ρ0, ρ1, ρ2, ρ3, ρ4 hasta ρ5. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular ρS con S igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, recordemos que ρS es igual a ¿qué? A gamma 0, a gamma 1, gamma S sobre gamma 0. ¿Cierto? Esa es nuestra función de autocorrelación. Nuestra función de autocorrelación simple. Covarianza sobre varianza. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo calcular yo la covarianza? Recordemos que gamma S es igual a ¿qué? A la correlación entre YT Menos el producto de las medias. YT menos S. Exactamente, el producto de las desviaciones. Eso lo podemos escribir de la siguiente forma. Por ejemplo, la sumatoria, ¿cierto? De YT menos su media por YT menos S menos su media sobre N, ¿cierto? La poblacional. Que eso es equivalente a decir que el valor esperado de ¿qué? De YT menos su media por YT menos S menos su media. Esas dos son equivalentes. Esto, ¿cierto? Es igual a esto. Recuerden que la esperanza matemática es ¿qué? La sumatoria sobre N. Ahora, primero pongamos entonces gamma 0.
¿Sí? Gamma 0 ¿a qué es igual? Gamma 0 es igual a la varianza de YT, ¿cierto? ¿Y eso es igual a qué? A la sumatoria de YT menos su media al cuadrado sobre n. ¿Y eso es equivalente a qué? A la esperanza matemática de YT menos su media al cuadrado. ¿Estamos? Bien. Entonces, si queremos calcular ρ0, para ρ0, esto es igual a ¿qué? A gamma 0 sobre gamma 0. Es decir, que tenemos que calcular la varianza, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo divido gamma 0 sobre gamma 0? Me queda 1. ¿No? ¿cierto? Me da esto sobre n sobre esto sobre n. Dime, Sebastián. Sí, ¿Qué 1. pasa si 1. yo... Dime. Listo. 1. Vale. 1. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es ρ1? Para ρ1 voy a tener que esto es gamma 1 sobre gamma 0, ¿cierto? ¿Cuánto es gamma 1? Entonces voy acá, gamma 1 es igual a ¿qué? A YT menos la media por YT menos 1 menos la media sobre n. Miren que el n no me va a importar nunca. ¿Por qué? Porque cuando yo divido la covarianza, que hay un pequeño error aquí. Acá. ¿Cierto? Estamos hablando de la covarianza. Miren que cuando yo divido la covarianza entre la varianza, ¿qué pasa con el n? Se cancela, ¿cierto? Entonces, en realidad, el n no me va a importar. Entonces, vamos a hacer todos los cálculos sin tener en cuenta el n. Entonces, para ρ0, ¿qué voy a calcular? La varianza. ¿Cómo calculo la varianza? Entonces, voy a calcular la sumatoria de YT menos μ al cuadrado. Entonces, ¿por dónde empezamos acá en nuestro Excel? Ustedes ya tienen algunas cosas referenciadas acá. Simplemente vamos a hacer los cálculos, ¿vale? Y que lo entiendan y quede claro, ¿vale? Cualquier duda o pregunta me la hacen de una vez. Entonces, vamos a decir que ¿a qué es igual YT menos μ? Es decir, la media. Entonces voy a calcular acá la media. ¿Listo? ¿Cómo calculamos la media? Pues vamos a decir que esto es igual al promedio ¿de qué? De todos nuestros datos. Es decir, el promedio de los 13 datos. Y eso nos tiene que dar 3001. ¿Listo? 3001.7. Voy a quitar esto de acá arriba para que quede un poquito más grande. ¿Listo? 3001.7. Ahora, ¿a qué es igual YT menos μ? ¿Listo? Cuando yo pongo μ es este μ. ¿Listo? La media. Entonces, YT menos μ ¿a qué es igual? Entonces voy a coger cada dato y a restarle su media. Y voy a fijar la media. ¿Cierto? F4 para que sea constante para todos los valores, para todas las restas. Entonces, el dato observado menos la media. Y eso nos va a dar la serie menos su media. Es decir, la serie centrada. ¿Listo? Con respecto a la media. Esa desviación, ¿cierto? De la serie con respecto a la media, la vamos, ¿qué? A elevar al cuadrado. Ya calculamos esto, ¿cierto? YT menos μ, ahora lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces vamos a decir esto
al cuadrado. Y vamos a tener entonces el cálculo de la desviación al cuadrado para cada una de las observaciones. Entonces eso me va a dar todos los valores positivos y miren que acá abajo les va a aparecer la sumatoria. ¿Sí? Esta suma es la sumatoria de todos estos valores. Entonces este valor ¿a qué es igual? Miren, al numerador de la varianza, ¿sí ven? La sumatoria de las desviaciones al cuadrado. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Es decir que ρ0 es igual ¿a qué? A ese valor sobre ese valor, ¿cierto? O sea, estrictamente sería eso sobre n, es decir, eso sobre 13 dividido eso sobre 13, pero como yo les dije que el n al final se cancela, pues no nos interesa. Entonces, el ρ0 ¿a qué es igual? Va a ser igual a esto dividido esto. Pero lo voy a dejar fijo, voy a dejar fijo la varianza porque miren que todos los ρ que vamos a calcular, los 6, están divididos entre la varianza. Entonces le voy a dar F4. Voy a dejar D18 sobre el D18 fijo. Y tenemos que ρ0 es igual a 1, como lo habíamos definido teóricamente. ¿Listo? Es igual a 1. Voy a ponerlo en otro color. Es igual a 1. ¿Listo? Ahora, para ρ1, y aquí quiero que me pongan mucho cuidado, calcular la varianza es muy fácil, pero miren en el caso, ¿qué es ρ1? ρ1 sería igual a ¿qué? Miren, ρ1 sería igual a gamma 1 sobre gamma 0. Gamma 0 ya no nos interesa porque ya lo calculamos y es igual para toda la muestra. Pero, ¿a qué es igual gamma 1? Gamma 1 es la covarianza entre yt y yt-1. Es decir, la sumatoria de la multiplicación de las desviaciones entre yt y yt-1. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo voy a calcular acá en gamma 1 es igual a la sumatoria ¿de qué? De yt menos la media por yt-1 menos la media sobre la varianza que sería yt menos mu al cuadrado. Esto de abajo ya lo tenemos que calcular entonces lo de arriba. Nosotros ya conocemos yt menos mu, ¿cierto? Es esta columna. ¿A qué es igual yt menos 1 menos mu? Exactamente, a esta misma variable, pero perdiendo ¿qué? Una observación, perdiendo la primera observación porque estamos en yt menos 1. Entonces tendríamos esto es igual. ¿Listo? Esto es yt menos mu. Entonces, para que quede todo fijo, ¿cómo lo podemos poner? Entonces, podemos poner de la siguiente manera. Voy a ponerle más este valor y voy a arrastrarlo. Y miren que estamos perdiendo un periodo. ¿Sí vieron? Estamos perdiendo la primera observación, la observación 1. Ahora miren que acá podemos calcular la multiplicación de yt menos mu por yt menos 1 menos mu. Entonces, si yo multiplico esto por esto y lo sumo, miren que acá abajo me va a salir la sumatoria. Entonces voy a tener el numerador de mi ρ1. Es decir, voy a tener gamma 1. Profe, qué pena, ¿será que puedes repetir cómo hallaste la yt menos 1 menos mu?
Claro. Yt menos mu es esto, ¿cierto? La variable menos su media, ¿cierto? La variable centrada. Entonces, yt menos 1 menos mu, como estamos en yt menos 1, estamos perdiendo la primera observación, es decir, que yt menos 1 menos mu sería estos datos, desde la observación 2 hasta la observación t. Entonces, para ponerla acá y que quede todo vinculado, pues no la voy a copiar y a pegar, sino que voy a decirle, por ejemplo, igual la segunda observación. Y voy a arrastrar esto hasta la penúltima observación. Y ahí tenemos yt menos 1 menos mu. Entonces, como se pueden ir dando cuenta, yt menos 2 menos mu a qué va a ser igual. A yt menos mu, pero sin los primeros dos observaciones. Es decir, desde menos 105.1 hasta 251. Pero bueno, ya lo calculamos. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el numerador de la correlación y eso va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de yt menos mu por yt menos 1 menos mu. ¿Listo? Entonces, tenemos que, si calculamos esto para todos los valores, recuerden, no tenemos el último dato. ¿Listo? Esto ya se volvió t menos 1. Entonces, miren que el ρ1 va a ser igual a ¿qué? A esto dividido esto. Miren lo que les decía. La covarianza siempre va a ser menor a la varianza. ¿Sí ven? Siempre va a ir disminuyendo. Entonces, yo lo único que puedo, si ustedes fijaron acá la celda, como yo lo hice en el rosero, pues simplemente voy a copiar y a pegar acá. Y ahí tenemos, voy a poner esto a 4 decimales. 0,7289 es la correlación de orden 1. ¿Listo? 0,7289. Vamos a ponerlo acá. ¿Cuánto da? ¿Cuál sería el cálculo de ρ2? Entonces, para ρ2 vamos a encontrar gamma 2 sobre gamma 0. Es decir, la sumatoria entre yt menos mu por yt menos 2 menos mu sobre la varianza. Recuerden que aquí no estamos poniendo el n porque al dividir se eliminan, se cancelan los n, ¿listo? Pero estrictamente uno debería poner el n en la ecuación. Entonces, vamos a calcular yt menos mu y hacer la multiplicación con yt menos mu menos 2. Entonces, yt menos 2 menos mu es igual a ¿qué? A yt menos mu, pero desde la tercera observación. Entonces, esto va a ser igual a yt menos mu en el periodo 3 hasta el antepenúltimo dato. ¿Listo? Ya tenemos dos observaciones faltantes. Y la multiplicación entonces sería simplemente yt menos mu por yt menos 2 menos mu, que es este numerador. ¿Sí ven?
Y eso me debería dar acá abajo la sumatoria, cuando lo calcule para todos, esta sumatoria. Y ρ2 sería igual a ¿qué? Entonces otra vez voy a copiar lo que encontré en rho 0 y lo voy a pegar acá. Y ρ2 sería igual a 0.5041. Lo voy a poner otra vez también a 4 decimales. Y así podemos calcularlos todos. Entonces vamos a hacer el ejercicio de calcular el resto. Voy a poner acá el valor. Un momento. Esto sería 0.5042. Y voy a poner entonces acá para ρ3, esto sería igual a gamma 3 sobre gamma 0. La sumatoria de yt menos mu por yt menos 3 menos mu sobre yt menos mu al cuadrado. Para ρ4 tendríamos gamma 4 sobre gamma 0 y eso es igual a la sumatoria de yt menos mu por yt menos 4 menos mu sobre la sumatoria de yt menos mu al cuadrado y para ρ5 tendríamos gamma 5 sobre gamma 0, es decir, la covarianza de orden 5, yt menos mu, por yt menos 5, que de 5 me queda como una S, 5 menos mu sobre yt menos mu al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a calcular esos tres valores que nos hacen falta. Voy a minimizar un momento el tablero y voy a hacerlo acá. ¿Vale? Ustedes me siguen. Voy a poner igual. Entonces yt menos 3 sería desde la observación 4, ¿cierto? Pierdo los primeros tres datos. ¿Cierto? Quedan tres datos en espacio blanco. Y hago la multiplicación. Yt menos mu por yt menos 3 menos mu. Igual, calculo todas las multiplicaciones, aquí se calcula la sumatoria y copio el resultado y el resultado me dice que es 0.2998. Yt menos 4 menos mu es yt menos mu desde la quinta observación, ¿cierto? Perdemos las primeras 4 observaciones. Es decir, que nos quedan 4 observaciones en blanco al final. Multiplicamos yt menos mu por yt menos 4 menos mu. Miren que esto no está centrado. No sé por qué se cambió el formato. Bueno. Y miren la sumatoria. Y eso quiere decir que ρ4 es igual a 0.0826, ¿cierto? 0.0826. Voy a ponerlo un poquito más pequeño para que se alcance a ver el yt menos 5 menos mu. Y esto va a ser igual a ¿qué? A yt menos mu en la observación 6. Perdemos las primeras 5 observaciones, ¿cierto? Entonces C9. Voy a centrar esto un momento. ¿Listo?
es decir, que nos quedan 5 observaciones en blanco al final. Hacemos la multiplicación, yt menos mu por yt menos 5 menos mu, y el valor de rho 5 será igual a menos 0.0720. Entonces, voy a anotar los valores un momento para que ustedes los tengan ahí en los apuntes. Todos los valores completos. Entonces, 0.29, 98, 0.08, 26 y menos 0.0720. Ahí ya calculamos todas las correlaciones. Miren que todas las correlaciones van disminuyendo hasta cero, ¿sí ven? Es decir, si graficamos esta función de autocorrelación, debería mostrarnos una forma decreciente a cero. ¿Listo? Entonces, complétenlo. Recuerden, si alguien se quedó o algo, lo puede revisar después. Yo les subo ya el archivo en Excel resuelto a la misma carpeta. ¿Listo? Con el mismo nombre, solo que le pongo rayita al piso, guión bajo, resuelto. ¿Vale? Entonces, con estas correlaciones, podemos, habiendo calculado las correlaciones, las 5 correlaciones, podemos pasar a la hoja FACP. Y en la hoja FACP, esas correlaciones les van a aparecer listadas, ¿listo? Que vienen de estos cálculos que hicimos en la hoja 1. ¿Listo? Aquí están. Rho 0, Rho 1, Rho 2, Rho 3, Rho 4, Rho 5. Voy a ponerlo nuevamente acá. Voy a ponerle 4 decimales. Esto para que se vea un poquito mejor. Dios. Este también le voy a poner 4 decimales. ¿Vale? Entonces ya sabemos que por construcción, Rho 1 asterisco es igual a ¿qué? A Rho 1, ¿sí ven? Por eso aparece igual. Ahora vamos a calcular nuestro Rho 2 asterisco. Y miren que nosotros ya definimos Rho 2 asterisco a qué es igual. ¿Sí ven? Entonces vamos a hacer las matrices. ¿Listo? Vamos a intentarlas hacer con un poquito de estética. Es decir, un poco ordenadas, que parezcan el determinante de las matrices. Entonces vamos a poner lo siguiente. Voy a poner esto más pequeño. Y voy a hacer la matriz aquí. Entonces voy a coger, listo, así. Entonces voy a empezar a hacer acá en la celda B13. Entonces voy a seleccionar una matriz 2×2 en inicio, en bordes, le voy a poner borde izquierdo y borde derecho, para que me quede así como si fuera un determinante. ¿Listo? Y abajo voy a poner otra matriz 2×2 y voy a hacer lo mismo. Borde izquierdo y borde derecho. Miren que ya tenemos ahí nuestras dos matrices. Entonces, ¿cuál es el primer elemento? Rho 0, ¿sí ven? El 1 es porque es Rho 0. Porque es la correlación de la misma variable con la misma variable, ¿cierto? Entonces, voy a ponerle más, voy a seleccionar el 1. Al lado iría Rho 1, voy a seleccionar Rho 1. Voy a dejarlo todo vinculado para que, miren que si yo cambio los datos, automáticamente se me calculan todas las correlaciones. ¿Listo? Entonces,
Acá voy a poner Rho 1 también. Y acá iría Rho 2. En la de abajo, 1, Rho 1, 1 y Rho 1. Miren que esas son las dos matrices de para el cálculo de nuestro Rho 2 asterisco. Entonces vamos a poner que eso es igual ¿a qué? Vamos a calcular el determinante, ¿cierto? Porque esto es el determinante de la matriz del numerador y el determinante de la matriz del denominador. Entonces recordemos que podemos usar la función de matrices, ¿cierto? mdeterm, que nos va a calcular el determinante de la matriz. Entonces voy a seleccionar la matriz. Le damos Enter. Ahí tenemos el numerador. Lo mismo con la matriz del denominador. mdeterm seleccionamos la matriz y vamos a tener que este es el valor del determinante. Y por último, simplemente vamos a decir que esto es igual al cociente de las dos matrices, ¿cierto? Es decir, este determinante dividido este determinante. Y ese va a ser el valor de nuestro Rho 2 asterisco. Menos 0.0579. Esto lo voy a poner azul. La función de autocorrelación simple estaba en naranja, entonces lo voy a poner aquí azul. Y vamos a hacer lo mismo para Rho 3. Miren que Rho 3 nosotros ya lo identificamos acá. Entonces vamos a decir, voy a copiar este valor acá, Rho 3, y vamos a hacer lo mismo. Le voy a seleccionar una matriz de orden 3, le voy a poner los bordes derecho y izquierdo, y voy a copiar esa matriz aquí abajo, para que me queden las dos matrices, ¿cierto? Los dos determinantes. Ahora, miren que el numerador, la matriz del numerador tiene 1, entonces 1, al lado tiene Rho 1 y al lado Rho 1. Los elementos de la segunda fila son Rho 1, 1, Rho 2. Y los elementos de la tercera fila son Rho 2, Rho 1 y Rho 3. Y en la matriz de correlaciones, o sea, en la matriz del denominador, tendríamos 1 en la diagonal, ¿cierto? O sea, el Rho 0, ustedes lo pueden poner como 1, no importa, siempre va a ser, si esto siempre se va a ver 1, yo lo estoy dejando vinculado, pero pues en realidad eso siempre va a ser 1. Para cualquier conjunto de datos. Acá sería Rho 1, acá sería Rho 2 y acá sería Rho 1. ¿Sí ven? Como es simétrica, pues entonces simplemente voy a decir Rho 1, Rho 2
y ρ1. Entonces acá simplemente voy a copiar este resultado que me va a dividir el determinante que voy a calcular aquí y el determinante que voy a calcular acá. ¿Listo? Entonces simplemente m de term de la matriz superior y m de term de la matriz del denominador, la matriz inferior. ¿Listo? Menos 0.1003. Ahora calculemos ρ4. Voy a crear las matrices y mientras ustedes todos se ponen ahí al día, voy a ir escribiendo en el tablero la matriz, cómo quedaría el ρ4, cómo serían las matrices de orden 4. Y voy a dejar esto aquí indicado, ¿cierto? Bien. Entonces, mientras ustedes verifican que el ρ3 les haya quedado bien, voy a poner acá en el tablero cómo sería el ρ4. ¿Listo? Entonces, el ρ4, voy a aprovechar este espacio para ponerlo acá. Recuerden que ustedes pues, pueden consultarlo en el aula virtual. Entonces voy a poner ρ4 asterisco sería igual a ¿qué? Se dan de cuenta que esas líneas son rectas. Es que se me mueve un poco y se le está acabando la mina al lápiz. Entonces queda un poco torcido. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Si recordamos la matriz general, pues vamos a tener, lo más fácil siempre, pues es tener en cuenta que la matriz de abajo es la matriz de correlaciones y la matriz de arriba es la misma matriz de correlaciones, solo cambia la última columna. Entonces, sin mirar la matriz, armémoslo. Esto sería, es 4 por 4, ¿cierto? Entonces tenemos 1, 1, 1, y en la última fila, en la última columna, recuerden que tenemos ρ1, ρ2, ρ3 y ρ4. Corro este 1 un poquito. ¿Listo? Y entonces sería ρ1, ρ2, ρ1, ρ1, ρ2, ρ3. ρ1, ρ2 y ρ1. Ese 2 me está quedando muy mal. ρ2. Ahora, uno, 1, 1 y 1, ¿cierto? Entonces, ρ1, ρ2, ρ3. ρ1, ρ2, ρ1. Y acá, como es simétrica, entonces
Ro 1, Ro 2, Ro 3. Ro 1, Ro 2 y Ro 1. Esto me quedó un poquito torcido, voy a arreglarlo un momento. ¿Listo? Entonces, 1 y Ro 1. ¿Listo? ¿Es claro ahí? Ahora metamos esos valores acá en el Excel. Y sería básicamente lo siguiente. Entonces, 1, 1, estoy poniendo la diagonal, ¿cierto? 1. Abajo, la diagonal de abajo es todos 1. Recuerden lo que les dije, ustedes lo pueden ir poniendo manual. Ven que estos valores están con decimales. 1 y 1. ¿Listo? Recuerden que esta columna es Ro 1, Ro 2, Ro 3 y Ro 4. Ro 1, Ro 2, Ro 1, Ro 1, Ro 2 y Ro 3. Ro 1, Ro 2, Ro 1. ¿Cierto? Miren que esto es exactamente igual a esto que acabamos de poner acá. Y ahora, abajo, pues la matriz de correlaciones, que es mucho más sencilla. Yo la embarré, ¿cierto? La embarré porque voy a copiar el formato de esto acá. ¿Listo? Este era el único que tenía que... ¿Listo? Entonces, esto es Ro 1, Ro 2 y Ro 3. Siguiente fila, Ro 1 y Ro 2. Y en la siguiente fila, en la tercera, solo Ro 1. Y como es simétrica, entonces Ro 1, Ro 2, Ro 3. Ro 1 y Ro 2. Y Ro 1. ¿Listo? Entonces, de nuevo, el determinante, matriz superior, y el determinante de la matriz inferior. Eso nos da menos 0.18. Entonces, acá, en una nueva hoja, voy a poner los valores que llevamos allí. Entonces, Ro S asterisco, Ro 1 asterisco, Ro 2 asterisco, Ro 3 asterisco, Ro 4 asterisco y Ro 5 asterisco. Entonces, Ro 1 asterisco, dijimos que era el mismo Ro 1, es decir, 0.7289. Esto lo voy a poner también en azul y en negrilla, 0.7289.
menos 0.0579 menos 0.1003 y menos 0.18, creo que era 1806. Obviamente solo estamos calculando los valores, luego esos valores tienen una significancia. Luego el computador calculará la significancia de cada uno de esos valores. ¿Listo? Nosotros no vamos a ir hasta allá. Yo simplemente les quiero mostrar cómo se hace esto manual, que ustedes recuerden lo que alguna vez hicieron en su curso de estadística de calcular correlaciones y eso, para que lo hagan para una serie de tiempo. Ya después el computador lo hará por nosotros o ustedes ya lo podrán hacer solos sin ningún problema. Entonces voy a hacer rápidamente para poder avanzar el RO5 y poderles mostrar en el computador el resultado. ¿Listo? Entonces voy a poner una matriz 5×5. Lo voy a hacer rápido para que alcancemos a mirarlo en los programas. Y entonces para eso voy a reducir el tamaño un momento de esto. ¿Listo? Para poder ir copiando los valores muy rápido. ¿Vale? 1. Esto ya. Están muy pequeñas las celdas, entonces ese como es negativo, no nos sale bien ahí. Entonces, RO2, RO1, RO2, RO3, RO1, RO2, RO1. RO1, RO2, RO3, RO4, RO1, RO2, RO3, RO1, RO2, RO1. RO1, RO2, RO1, RO3, RO2, RO1, RO4, RO3, RO2, RO1. Y como es simétrica, RO4, ¿cierto? RO1, RO2, RO3. RO1, RO1, RO2 y RO1. ¿Listo? Voy a volver a agrandarlo. Acá tenemos nuestra matriz. Simplemente voy a calcular el determinante. De esta matriz y el determinante de esta matriz. Y eso me da un coeficiente de autocorrelación parcial de menos 0.029. 0.629. ¿Listo? Miren, ahí tenemos los 5 coeficientes de correlación parcial. Eso también lo podemos graficar. Cuando yo grafico los coeficientes de correlación parcial, estoy graficando la función de autocorrelación parcial. ¿Listo? Y básicamente la función de autocorrelación parcial, como vamos a ver, digamos, mañana, nos va a ayudar, nos va a permitir saber qué tipo de modelo estamos analizando. Si es un autorregresivo, si es un modelo de media móvil, si es un modelo ARIMA, si es un ARMA. Bueno, todas esas combinaciones de procesos, la función de autocorrelación simple y parcial, las dos nos van a ayudar a identificar
qué tipo de proceso es. Esto para poder identificar el proceso generador de datos y hacer pronósticos. Entonces, todo esto es la base de lo que vamos a analizar más adelante, ¿vale? Entonces, recuerden, yo ahorita les subo esta solución que acabamos de hacer para que ustedes la tengan ahí ya resuelta. Ahora, quiero que vayamos a Stata. Entonces, quiero que abran Stata un momento. ¿Dónde tengo mi Stata de la U? A ver, ¿cuál es? Vamos a ver un momento. Ustedes pueden ir cargando entonces el archivo de serie Y. Listo, ya les pongo la... Listo, ahí está. Ahí pueden ver la pantalla, ahí está el Stata. Entonces vamos a cargar nuestro archivo de la serie Y. Básicamente ese archivo de la serie Y son estos datos. ¿Listo? Yo simplemente los voy a copiar. Voy a copiarlos. Y voy a ir acá a abrir una base en Stata. Un editor de datos. Y simplemente los voy a pegar aquí. Control B. ¿Listo? La primera fila del portapapeles contiene los valores que pueden ser usados como nombres de las variables. Entonces ahí tenemos nuestra serie. ¿Listo? Observaciones y YT. Ahora voy a abrir un DoFile y voy a cargar el archivo que les dije que descargaran, que es el archivo FACP, FACS y FACP. ¿Listo? Entonces lo voy a abrir acá. ¿Listo? Mírenlo ahí. ¿Listo? Serie Y. ¿Vale? Espero que todos me estén siguiendo ahí para que miren lo siguiente. Entonces voy a reducir esto un poco, lo voy a poner acá a la derecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a definir la serie como datos de tiempo. ¿Listo? ¿Qué está midiendo el tiempo? La variable OPS. No nos importa si son trimestres, años, no, ahorita no nos interesa nada de eso. Entonces vamos a darle tsetops, voy a correrlo, voy a definir mi variable como una serie de tiempo y voy a usar el comando coregram de Y para 10 rezagos para calcular que la función de autocorrelación simple y parcial, solo esta línea primero, voy a graficar la función de autocorrelación simple y parcial con 10 rezagos. ¿Listo? O bueno, lo podemos hacer como lo acabamos de hacer nosotros en el ejercicio en Excel. Pongámosle 5. ¿Listo? 5 rezagos. Porque lo hicimos para 5, ¿cierto? Entonces vamos a correr esa línea y miren que en algún momento cuando esto termine de pensar, miren que me va a calcular las correlaciones simples y las correlaciones parciales. ¿Listo? Y los gráficos, pero los gráficos hablamos después. Entonces, miren las correlaciones simples. Voy a abrir el archivo de Excel un momento y ustedes me van a decir si son iguales. 0.7289, 0.5042, 0.2998, 0.0826,
menos 0.0720. ¿Listo? Son iguales, ¿cierto? Las funciones de autocorrelación simple. Las parciales no son iguales. ¿Por qué? Porque estas parciales están calculadas ¿por qué método? Por el método de regresión. Entonces, miren lo que les puse acá en el do file. Tenemos la FACB por el método de regresión. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la FACP de orden 1, ¿cómo la calculamos? Nosotros acabamos de hablar del operador de rezago, ¿cierto? No hemos hablado del operador de rezago todavía, pero ya vamos a hablar en un momento del operador de rezago. Este operador de rezago sirve para denotar el rezago en Stata. Por ejemplo, un rezago YT-1 es L.Y. YT-2 es L2.Y. ¿Listo? Entonces miren que voy a correr una regresión entre YT y YT-1. Acuérdense que dijimos que el método de regresión lo que hacía era calcular que los betas asociados a qué? Al rezago que estábamos interesados en calcular la correlación parcial. Entonces, para calcular ρ1, estimamos una regresión de YT y YT-1 y el beta 1 sería el ρ1 asterisco. Para ρ2 asterisco, calculamos el beta 2 de una regresión entre YT, YT-1 y YT-2 y así sucesivamente. Entonces, vamos a sacar el stata. Miren, si yo corro esto, ¿cuánto nos tendría que dar el beta 1? El beta 1 nos tendría que dar 1.1626. Mírenlo acá. 1.1626. ¿Sí ven? Ahora calculemos el beta 2. El ρ2 asterisco tendría que darnos 0.7529. $0.7529. Sebastián, dime. Hola, profesor. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Es que no puedo abrir los archivos de Stata. No, no. Pero ¿tienes el programa? Sí, sí. Solo que no sale abrir con Stata. No. Entonces, simplemente haz lo siguiente. Abre el Stata, le das nuevo do file y simplemente agarra el archivo y lo arrastras. Mira, es el archivo descargado, yo lo cogí de la carpeta de descargas y lo suelto en el do file. Bueno, pues. Ahí te debería abrir. Por ejemplo, aquí voy a abrir otro. Voy a abrir el de gráficas TS. Entonces, ese de gráficas TS simplemente lo cojo de la carpeta. ¿Qué le pasó a esta carpeta? Y mira, lo puedo soltar acá. Y ya me abre automáticamente. ¿Listo? Lo que tienes que hacer en adelante es, por ejemplo, darle a abrir con y seleccionar el ejecutable de Stata para que te abra los archivos .do siempre en Stata. O darle acá a abrir y buscar el archivo. Creo que de esa manera te debería funcionar sin problema. ¿Listo? Ok. Entonces, miren, ¿cuánto nos tendría que dar la correlación parcial de orden 3? 0.2443. Entonces, si corremos esto, 0.2443. Profe, qué pena. Yo también Otra vez, quiero. dime, ¿cómo?
Profe, qué pena, lo que pasa es que tengo una duda. Sí, dime. Cuando voy corriendo el código del do file, me aparece como que lat es demasiado largo, que tiene que ser menos que 0. Y entonces no sé. Ah, pero sí pudiste definir la serie como te corrió esta línea TSC. Sí, esa sí me corrió, las demás no. Entonces abre la base de datos. Ponle, por ejemplo, ponle BR y abre los datos. ¿Te aparecen así como están, como los tengo yo? Sí, pero los de Yete me aparecen en rojo. Es por eso. Es porque los tienes como texto. Es decir, te los está leyendo como si estuvieran Ah, separados por coma. Entonces tienes ah, que ponerle separados por punto. dale, profe, gracias. Por eso no entiende que tengas que usar rezagos si no tienes datos. Mm, Ok, profe, muchas gracias. Vale, no, Profe, de ¿y cómo se nada. pasa a separador por puntos? Ahí. ¿Cómo qué? ¿Cómo lo ¿Cómo, pasamos a cómo puntos? los...? ¿Uno por uno? Ah, ok. No. Entonces, por ejemplo, miren, supongan que yo tengo este archivo y mis datos están separados por coma, porque todo el problema empieza desde Excel, ¿listo? Entonces, para convertirlos a puntos, pues uno podría buscar y reemplazar los puntos por comas, pero eso es una forma en realidad que puede tener algunos problemas después. Usted se puede tirar la base de datos o dañarla. Entonces lo mejor es ir a archivo y en archivo ir a opciones, acá abajo, ¿sí? Opciones, ¿cierto? Acá abajo debe aparecer opciones. Y en opciones van a buscar las opciones avanzadas y en avanzadas van a seleccionar en usar separadores del sistema, van a poner en decimal punto y en miles coma. Y le van a dar a aceptar y automáticamente, si los tenían en coma, les tienen que pasar a puntos. ¿Listo? Profe, pero desde Stata no se podría hacer con el código de string. Ah, sí, también. Ah, Sino que, digamos, eso también se puede hacer ya después cuando usted está utilizando el stata y ese comando lo hace automáticamente, ¿vale? Pero pues si usted está organizando los datos desde el Excel antes de cargarlos, pues puede hacerlo al comienzo desde ahí de una vez. Entonces, miren lo siguiente. Voy a minimizar esto. La correlación de orden 4, 082, 00. Entonces, si lo corro de orden 4, 082, 00. ¿Sí ven? Ahora, estas correlaciones parciales que estábamos calculando es con el método de regresión. ¿Listo? Método de regresión. Ahora, para calcular las correlaciones que nosotros acabamos de calcular en el Excel, y que hicimos todo ese proceso demorado de calcular las correlaciones, de armar las matrices y calcularlo, hacer los cálculos, lo hacemos simplemente con esta línea. Miren, a la primera línea de Corgram le ponemos al final simplemente YW. Si uno no le pone la opción YW, los calcula con el método de regresión. Y si uno le pone el comando, la opción YW, los calcula con el método de Julie Walker. Entonces voy a ponerlo otra vez acá, 5 rezagos, y voy a correr esto. Miren, esos valores tienen que ser exactamente iguales a los que nosotros calculamos acá. Las correlaciones simples, ¿sí ven? Y las correlaciones parciales. Correlación de orden 1. Miren que este método garantiza que ρ1 asterisco sea igual a ρ1, como les decía ahorita. Y ρ2 asterisco, ¿cuánto da? Menos 0.0579, ¿sí ven? Igual. ρ3, menos 0.1003, menos 0.1003. 4, menos 0.1806, menos 0.1806. No calcula el 5 porque Stata tiene una restricción de la cantidad de datos. Como solo tenemos 13 observaciones, Stata no calcula las correlaciones de orden 5 porque no hay suficiente información. ¿Listo?
tiene un límite ahí de observaciones. Dime, Sebastián. Profe, Sí, es cuéntame. que me atoré en el problema del lag. Ok, ¿qué pasa con el lag? El mismo problema que mi compañera. Me parece que, Ah, ok, entonces tienes que abrir la base otra vez, abres la base y miras que los datos, si no te salen en negro, quiere decir que no los está leyendo como números, si te salen en rojo o en otro color. ok, Entonces verifica que el separador del decimal sea punto. bueno, pues, ¿Listo? gracias. Entonces miren que tenemos los mismos resultados. ¿Sí ven? Lo que calculamos acá manual en Excel, ustedes ya saben de dónde salen estos resultados de la función de autocorrelación parcial cuando la calculemos por el método de Julie Walker. ¿Listo? Entonces, ahora voy a revisar un último tema acá con la presentación. ¿Listo? Entonces, ya calculamos la función de autocorrelación simple y parcial. Ahora tenemos que ver tres operadores matemáticos: el operador de rezagos, el operador de diferencia y el operador logarítmico, que son tres herramientas matemáticas que nos van a servir para operar ecuaciones en diferencias. Nuestros modelos de series de tiempo, dada la dependencia del pasado que nosotros estábamos hablando la clase de la semana pasada, pues el valor presente de la serie depende del pasado. Y cuando eso es así, pues nosotros tenemos una ecuación en diferencias. Y para poder resolver la ecuación en diferencias tenemos que usar el operador de rezago. Entonces, ¿qué es el operador de rezago? De pronto ustedes ya lo conozcan por algún curso de economía matemática o algo, cuando uno resuelve ecuaciones dinámicas. Y se utiliza la letra B mayúscula o la letra L para representarlo. Aquí vamos a utilizar la letra L. ¿Listo? El operador está definido como L a la omega de YT es igual a YT menos omega. Es decir, el rezago, ¿cierto? Si yo estoy diciendo que omega es el rezago, es decir, nuestro rezago S, pues yo tengo que YT menos S lo puedo expresar como L a la S de YT. Eso quiere decir que si yo tengo YT menos 2, lo puedo representar como L al cuadrado de YT. ¿Listo? YT menos 3 lo puedo representar como L al cubo de YT. YT menos 1 lo puedo representar como L de YT. Ahora, unas propiedades del operador de rezago. El operador de rezago por una constante es igual a la constante. El operador de rezago a la 0 pues simplemente es 1, ¿cierto? Para multiplicar operador de rezago simplemente se deja la base, se deja el operador de rezago y se suman los exponentes. La potencia del operador de rezago pues simplemente se multiplican las potencias, ¿cierto? Y ya, esas son básicamente las propiedades del operador de rezago. Pues el inverso del operador de rezago por el operador de rezago, eso me da 1, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? El operador de rezago nos sirve para resolver ecuaciones en diferencias, como les decía. Miren este ejemplo. Supongamos YT en función de phi YT menos 1 más epsilon t. Yo puedo usar el operador de rezago para encontrar la solución de YT. ¿Y qué es encontrar la solución de YT? Es encontrar el valor de YT que no depende ni de YT ni de su pasado. Esta ecuación no está solucionada porque no sabemos el valor de YT, dado que en este caso YT depende de YT menos 1. Y YT menos 1 no lo conocemos, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo puedo operar esto? Puedo pasar al otro lado phi YT menos 1, ¿cierto? Usando el operador de rezago, acabamos de ver que si yo tengo YT menos 1, puedo representar ese YT menos 1 como
LYT. Entonces, al yo representar YT-1 como LYT, puedo factorizar YT, ¿sí ven? Entonces puedo decir factor común, ¿cierto? YT por factor común de 1 menos phi L, igual a el proceso ruido blanco que habíamos visto la clase pasada. Eso quiere decir que YT, la solución de esta ecuación en diferencia de orden 1, de grado 1, sería que YT es igual a 1 sobre 1 menos phi L por epsilon T. Pero quiero que recuerden que esta solución está sujeta ¿a qué? A que este parámetro, esto de aquí, tenga convergencia, de que eso converja un valor. Recuerden cuando ustedes en macro calculaban el multiplicador del gasto del mercado de bienes, ¿cierto? Para derivar el modelo ISLM. Ese multiplicador, en su versión más básica, ¿cierto? Más simple, era igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir, ¿cierto? Entonces, usted lo que tenía que hacer para calcular el multiplicador era tener en cuenta que 1 sobre 1 menos C sub 1 tenía que ser ¿qué? Menor o igual a, menor, estar entre 0 y 1, ¿cierto? Si C sub 1 es 1, pues esto ¿qué pasa con el multiplicador? Se indetermina. Esta serie solo converge si este coeficiente en valor absoluto es menor a 1. Solo hay convergencia en ese caso. En el resto de casos no hay convergencia y por lo tanto la serie geométrica, la serie de la progresión geométrica no tendría convergencia, sino que habría una divergencia. Entonces, cuando ustedes vieron por allá en sus cursos de matemáticas, había algo que se llamaba la serie de Taylor, ¿cierto? Alrededor de 0, o simplemente las propiedades de la serie de Maclaurin. Y esa propiedad básicamente establecía que 1 sobre 1 menos un parámetro, en este caso miren que phi es una constante y el operador de rezago por una constante da igual a la constante, simplemente que lo voy a dejar aquí expresado para mostrar lo siguiente. ¿Esto converge a qué? Si hay convergencia, tiene que ser igual a 1 más phi por L a la 1, más phi por L a la 2, más phi por L a la 3, así sucesivamente hasta infinito. Esto lo puedo expresar como la sumatoria desde igual a 0 hasta infinito de phi L a la I. Es decir, phi L a la 0 da 1, phi L a la 1 da phi L a la 2 da phi L cuadrado, phi L a la 3 da phi L al cubo, más phi L a la 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar a un valor. ¿Quién determina ese valor? Esto. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos 1 sobre 1 menos phi, con phi igual a 0.5, ¿cierto? ¿A qué valor cuál valor tiene que ser la convergencia de esa serie? ¿Cuál es la serie? Esta, ¿cierto? ¿Cuánto da 1 sobre 1 menos 0.5? 2, ¿cierto? 2. Ahora, revisemos que eso es cierto. La sumatoria de phi a la i, desde igual a 0 hasta infinito, debería dar igual a 2. Es decir, 0.2, esto en este caso es igual a 0 hasta infinito, de 0.5 a la i, es decir, 1
Es decir, 0,5 a la 0, 1. 0,5 a la 1, 0,5. 0,5 a la 2, 0,25. 0,5 a la 3, 0.125 y así sucesivamente hasta llegar ¿a qué? A infinito. Entonces, ¿cuánto nos da en este caso? Esto daría 1 más 0.5 más 0.25 más 0.125 más 0.0625 y así sucesivamente. ¿Cuánto llevamos hasta ahí? Si usted suma estas, si usted hace esta sumatoria, esto le tiene que dar como 1.9, ¿cierto? Y si seguimos sumando, incluyendo todos los valores que queramos, nos tiene que dar esto igual a ¿qué? Esta sumatoria nos tiene que dar igual a 2. ¿De qué va a depender qué tan rápido converja o qué tan lento converja? Dependiendo del valor de phi. Si ese phi es cercano a 1, pues la convergencia va a ser más lenta. Si el phi es cercano a 0, la convergencia va a ser mucho más rápida. La convergencia es rápida en el sentido del número de periodos o observaciones que necesitemos para llegar al valor. Por ejemplo, voy a abrir estos últimos minuticos, voy a poner acá el Excel, voy a una hoja nueva y voy a mostrarles lo siguiente. Pónganme mucho cuidado para que sea claro esto. Les voy a poner acá phi, ¿sí? Y voy a poner un phi, acá voy a poner n y acá voy a poner la suma. ¿Listo? ¿Cuánto va dando la sumatoria? Entonces, voy a decir que el número de observaciones, voy a poner unas 293 observaciones, y acá voy a decir, bueno, ¿esto es igual a qué? Al phi elevado a la i, ¿cierto? Esto lo voy a fijar para poderlo arrastrar en adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si phi es 0.5? Esta suma la tengo que poner acá. Y acá lo que voy a hacer es calcular, por ejemplo, la suma. En 10 observaciones, ¿ya he logrado la convergencia? Esto tiene que llegar a una convergencia ¿de qué? De 1 dividido 1 menos 0.5, ¿cierto? Es decir, 2. Entonces miremos si en 10 ya ha logrado la convergencia. Ah, yo sí decía, ¿por qué me faltó el 0, ¿cierto? Entonces, esto sería F2. ¿Listo? Miren que ahí vamos en 1.99. Vamos a 20. ¿En 20 ya ha alcanzado la convergencia? 1.9999. Vamos a 30. ¿En 30 ya ha alcanzado la convergencia? 2. En 30 ya alcanzó la convergencia, ¿cierto? Necesita menos de 30 observaciones para alcanzar la convergencia. Ahora, cambiemos el phi. Digamos que el phi es 0.2. Tiene que llegar a 1.25. Miren que en 20 observaciones ya alcanzó el 1.25. Y yo le puedo seguir metiendo observaciones y llevarlo hasta infinito y siempre me va a dar ese valor. Siempre me va a dar 1.25. Porque se supone que a eso converge la serie geométrica. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si esto es cercano a 1, 0.9, por ejemplo? Esto tiene que llegar a 10. Miren que, vamos a verlo en 100 observaciones, miremos si en 100 observaciones ya llegó al valor de convergencia. No. Vamos a mirarlo en 150.
Tampoco. Vamos a mirarlo en 200. Tampoco. Vamos a mirarlo en 250. Listo. 250 ya ha alcanzado su valor de convergencia. Entonces, ¿qué les estoy mostrando con esto? Miren que el 0.9, cuando phi es cercano a 1, necesita mucho más periodos de tiempo para llegar a su convergencia que si el phi es cercano a 0. ¿Listo? ¿Qué pasa si el phi es igual a 1? Esto se indetermina. ¿Y cuánto da la sumatoria? La sumatoria siempre va a dar, ¿cuánto? N más 1. Si yo lo hago para 10, ¿cuánto me va a dar? 11. Si yo lo hago para 30, me va a dar 31. Porque la sumatoria, como va desde 0 hasta n, o hasta infinito, siempre sería n más 1, porque el 0 se cuenta, ¿cierto? Entonces, entre 0 y 10 datos, ¿cuántos valores hay? 11. Entre 0 y 20, ¿cuántos hay? 21. Y así sucesivamente. Entonces, aquí era simplemente para mostrarles que la convergencia, digamos que esa serie de Taylor o esa serie de las propiedades de Maclaurin se cumplen si y solo si el phi o el coeficiente es menor a 1. ¿Listo? Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver de procesos estacionarios y procesos autorregresivos. Entonces, dejemos ahí. Mañana continuamos. Y mañana empezaríamos mirando lo último que faltaba, que era operador de diferencia y operador logarítmico. Y hacemos unos ejemplos en R y en Stata. ¿Listo? Profe, hola. Sí, dime. Es Claro. que tengo una duda. Lo que pasa es que, o sea, en el método de regresión, el ρ1 asterisco, bueno, sí, el ρ1